Buenos días, soy Álvaro Muñoz Sanz, profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del Colegio de Madrid Arcángel Rafael International School, y junto a mi compañera María Dolores Sánchez Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, venimos a ofreceros una propuesta de innovación docente basada en la educación relacional e interdisciplinar, donde juntamos las asignaturas de Historia Contemporánea y Economía para establecer una actividad conjunta. Para proseguir, creemos que es importante hablar un poco del contexto de la actividad o de la propuesta de innovación docente que vamos a elaborar. Para ello es importante hablar de este nuevo modelo pedagógico que es la educación relacional. Este modelo pedagógico se centra en establecer al alumno como el centro del aprendizaje, que él guíe su conocimiento y sus intereses hacia elementos que le gustan, en los que tenga interés, y que esto permita que poco a poco él desarrolle una actividad, desarrolle los conocimientos y por tanto él sea el protagonista, siempre y cuando dentro de los elementos y de los saberes clave de la ley educativa, pero con elementos que él pueda estar interesados y siempre viendo todos y cada uno de los del temario disponible. En el curso que hemos decidido aplicarlo y debido a que consideramos que las asignaturas se adaptan mejor a nuestra propuesta, es el año de primero de bachillerato. Consideramos que los conocimientos son mucho más realistas y mucho más aplicados en el curso de segundo de bachillerato, pero debido a la elaboración el examen de acceso a la universidad, consideramos que es un curso que puede romper un poco con los ritmos necesarios para obtener las mejores calificaciones. Por tanto, hemos decidido, y debido a que no es un grupo demasiado extenso, únicamente hay 18 alumnos, consideramos que es un grupo bastante bueno para el desarrollo de esta actividad. Además, esos propios alumnos, y venimos viéndolo en cursos anteriores, tienen bastante interés en comprender y en centrarse en otras teorías económicas que vayan más allá del liberalismo de Adam Smith o de el marxismo de Marx y Engels. Por tanto, hemos querido que esas ideas económicas o esos intereses económicos que han sucedido a lo largo de todo el temario que se ve en historia contemporánea sea mucho más amplio. Por tanto, y viendo esas necesidades y esos intereses de los alumnos, hemos querido llegar o tratar de que todos los alumnos comprendan un poco otras doctrinas y otros elementos o teorías económicas existentes a lo largo de la historia. Por tanto, esta propuesta de actividad interdisciplinar, y debido a que la historia contemporánea y la historia económica en este momento o en este curso casan tan bien y se ven tan bien estas medidas, hemos decidido que esta actividad se puede llevar a cabo perfectamente en el curso y pueden aplicar problemas de la actualidad y ver cómo pueden resolver algunos de los problemas económicos que hay hoy en día, cómo lo podrían resolver con otras ideas o teorías políticas que se han desarrollado o no han llegado a cumplirse en otros momentos de la historia contemporánea. Una vez explicados cuáles son los principales pasos que debemos dar en nuestra propuesta de innovación docente, queda explicar cuáles son esos objetivos que debemos marcarnos para obtener los mejores resultados. Para iniciar, los objetivos generales en los que debemos centrarnos es en establecer bien las bases de la educación relacional, en la que el alumno se sienta el principal protagonista del aprendizaje, pueda crear un aprendizaje mucho más autónomo, mucho más personalizado y esté basado en competencias, que es lo que se está guiando actualmente la educación en la actualidad, y sobre todo prepararle de la forma más óptima dentro de las asignaturas de historia contemporánea y economía para su futuro, para cuando llegue a la universidad pueda obtener los mejores resultados posibles. Por otro lado, como objetivos específicos, tenemos cuáles deben ser los principios de la educación relacional y de las actividades interdisciplinares para que el alumno pueda obtener unos resultados óptimos y podamos observar que ha quedado claro cuál es nuestra propuesta y cuál es el objetivo de esta actividad. De forma secundaria y por otro lado, es importante comprender que los alumnos sepan al 100% cuáles son esos modelos económicos y los sepan distinguir y diferenciar del resto, para poder observar cómo se pueden contextualizar a la historia
y en qué momentos se han podido desarrollar y cómo de posibles o plausibles es poderlos llevar a cabo. Además, a través del conocimiento histórico y de las distintas realidades históricas que hemos atravesado desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XXI, los alumnos han podido ver cómo ha sido la evolución de esos modelos económicos o cómo son las realidades históricas para que se adapten esos modelos económicos. Por tanto, estos son los principales objetivos en los que se van a diseñar nuestra propuesta docente. Tras haber explicado cuáles son los principales objetivos en los que se centra nuestra propuesta de innovación docente, tenemos que decir cuáles son esos elementos clave que vemos bastante claros tanto en nuestra asignatura de Historia Contemporánea como en Economía, y que van a estar bien relacionados para el desarrollo de esta actividad interdisciplinar. Para empezar, uno de los elementos clave que hemos visto es el conocimiento de la idea de progreso. Para ello, los alumnos deben ser conscientes del paso de distintas fases históricas, desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XXI, y cómo ha progresado la civilización y cuáles han sido los cambios en esas ideas políticas y cómo ha cambiado la sociedad para que se establezcan unos modelos económicos u otros en cada una de las necesidades del Estado o del momento histórico concreto. Por otro lado, uno de los principales adversidades y retos que debemos observar es que no, como hemos dicho en la introducción, no conocían demasiado bien cuáles son los distintos modelos o teorías económicas existentes. Por tanto, hemos considerado y consideramos vital que puedan observar cuáles han sido esos cambios en el pensamiento económico a lo largo de la historia. Y para ver cómo se han ido desarrollando todas estas ideologías es clave para comprender la realidad que estaba sucediendo en ese momento histórico y ver cómo se adaptan a las necesidades de cada una de las fases. Por otro lado, dentro de la economía es importante ver cuáles son actualmente esos retos y desafíos que debe hacer frente la economía actual y en qué cosas y en qué elementos se diferencia con momentos del pasado. Por tanto, al comprender estos modelos económicos, pueden ver que ciertas ideas o ciertos pensamientos de todo el complejo de un modelo económico se pueden aceptar y se pueden apoyar en momentos actuales y llevarlos a cabo en ese instante. Y por otro lado, una de las principales cosas que consideramos vital y de bastante importancia es que el alumno pueda estudiar distintos casos. Esto hacia la competencialidad que está adquiriendo actualmente la educación y hacia la que está girando, por ejemplo, la prueba de acceso a la universidad, creemos que puede ser muy bueno para poder obtener buenos resultados tanto en la selectividad como en asignaturas de un grado superior o de un grado universitario que pueda adquirir el alumno en un futuro. Por tanto, al comprender y al estudiar distintos casos y ver distintas realidades, se podrá programar y se podrá establecer distintas medidas para obtener los resultados mejores. Antes de comenzar con las fases que vamos a desarrollar en nuestra propuesta de innovación docente, hemos de hablar de distintas metodologías que se van a aplicar. Primero, el marco pedagógico es activo y personalizado, en el cual nos vamos a basar en los principios de la educación relacional, aplicando y adaptándonos a cada necesidad de cada alumno. Al ser una clase bastante pequeña, se puede realizar. La educación relacional es el elemento clave y elemento principal de nuestra propuesta de innovación docente, en el que vamos a acompañar al alumno, donde él mismo va a ver cuáles son sus intereses y cuáles son los elementos en los que él tiene más interés para poder obtener esos mejores resultados y cómo se puede adaptar a un elemento de su propio interés. Entre unos contextos en el que se va a incluir la realidad del mundo en el que le está rodeando, sus intereses y el modelo económico a su elección. Y por último, nos vamos a centrar en el marco de la LOMLOE, en los saberes básicos y esas competencias que son necesarias dentro del curso de primero de bachillerato, en conseguir esa actividad interdisciplinar que mezclará economía e historia contemporánea y buscar cuáles son los elementos principales de ese aprendizaje.
La propuesta se articula en 5 fases secuenciales. Comienza con una contextualización histórica, seguida de una indagación guiada, posteriormente la aplicación de modelos económicos a problemas reales, que culmina con una producción final en formato podcast. Por último, se lleva a cabo la evaluación de todo el proceso mediante rúbrica. A continuación, detallamos el desarrollo de las actividades propuestas. En una primera fase, el alumnado trabajaría los conceptos básicos y contenidos clave de los distintos modelos económicos según la programación LOMLOE de ambas asignaturas. En una segunda fase, planteamos un proceso de indagación guiada. Aquí presentamos las distintas teorías económicas en su contexto histórico, orientado a que comprendan el pensamiento económico como productos de contextos históricos concretos y no como esquemas abstractos. Posteriormente, el alumnado seleccionará uno de esos modelos para analizar una problemática económica actual. Trasladaremos así conceptos históricos al análisis de la realidad contemporánea. A partir de aquí pasamos de la comprensión y la selección del modelo a su aplicación concreta y a la producción final. En esta segunda fase del desarrollo de las actividades entramos ya en su aplicación, la comunicación de resultados y la evaluación. En la fase 3, por tanto, el alumnado realizará un análisis aplicado de un problema económico actual a partir de los principios del modelo económico previamente seleccionado. Aquí el objetivo es comprobar hasta qué punto el modelo permite interpretar la realidad y formar propuestas coherentes, evitando meramente las aproximaciones descriptivas. En la fase cuarta, el análisis se concreta en un podcast. Utilizando algunas de las aplicaciones gratuitas disponibles, el alumnado lo realizará como producto final. En este formato se expone de manera oral el problema trabajado, justifica la elección del modelo económico y también presentará soluciones. Este trabajo final permite desarrollar de forma específica las competencias comunicativas y de pensamiento crítico, además de consolidar los aprendizajes históricos y económicos. Por último, en la fase quinta, iría la evaluación, que se realiza mediante una rúbrica común a ambas materias. La rúbrica incluye 4 criterios de evaluación, con diferentes niveles de desempeño, alto, medio y bajo, y ponderaciones diferenciadas que permiten valorar de forma integrada y coherente el rigor histórico, la comprensión del modelo económico, su aplicación a un problema actual y la calidad de la comunicación oral. Los resultados esperados se orientan hacia el desarrollo de competencias clave en el alumnado, especialmente el análisis histórico-económico, la comprensión de los modelos económicos en perspectiva histórica y la resolución de problemas económicos. Desde el punto de vista pedagógico, esperamos una mayor implicación activa del alumnado, un aprendizaje más significativo mediante educación relacional e indagación guiada y una mejor conexión entre los contenidos curriculares y la realidad socioeconómica. Como futuras líneas de desarrollo, destacamos que la propuesta es escalable y transferible a otras materias y niveles educativos. Puede incorporar también nuevos formatos de producto final, como vídeos o pósters, y servir como base para evaluar de forma más sistemática su impacto en el aprendizaje del alumnado. Gracias por vuestra atención. Quedamos abiertos a todas las cuestiones que nos queráis preguntar.